Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Gracias amigos por escuchar su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Hoy es día de instruirnos en términos legales. Hoy es día miércoles. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se hace presente aquí en Horizontes miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana. Les recuerdo solamente muy rápidamente que ustedes pueden participar con sus consultas, aportes, comentarios, sugerencias por medio de la línea de WhatsApp que está disponible para ustedes. Si no lo tiene, agréguelo a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83414142 para que usted pueda hacer sus comentarios y hacernos llegar sus saludos, en fin, lo que usted considere pertinente. Les recordamos que transmitimos en simultánea tanto por 96.3 Radio Centro de costa a costa y de frontera a frontera, como por la página nuestra en Facebook. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Síganos escuchando en cualquier parte del mundo por medio de la página en Facebook, que la dirección es muy sencilla. facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos pueda escuchar en vivo, en directo, en cualquier parte del mundo, en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. El tiempo apremia. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que con mucha frecuencia en esta época del año oímos a mucha gente opinando. Unos tienen conocimientos plenos, otros no tienen conocimientos plenos, porque no son abogados, porque no han estudiado la materia, en otros casos porque lamentablemente con intenciones político-electorales se viene tocando el tema, y así es que es mejor escuchar a las personas que saben. El tema que nos presenta hoy la voz del Colegio de Abogados es el salario escolar, aguinaldo y otros pluses salariales en Costa Rica. Para hablar sobre ese tema está con nosotros el doctor Marcos Amador Tenorio. Él es presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, y al mismo tiempo quiero destacar que don Marcos fue director y presidente, óigalo usted bien, director y presidente del Consejo Nacional de Salarios en el cuatrenio 1994-1998, que fue casualmente cuando la ley se emitió. Es decir, él estuvo ahí con el grupo de profesionales que se encargaron de redactar esta ley del salario escolar, y por eso hoy nos vamos a enterar realmente de dónde nace, cómo se financia, de dónde es ese dinero realmente, porque algunas personas creen que se les está regalando algo a los trabajadores, y pareciera que eso es un error que se ha venido repitiendo, como lo decía ahora, una y otra vez, y la realidad de las cosas es que aquí se trata de, dentro del concepto de cultura ciudadana, que no solamente quienes son abogados y abogadas, que sí conocen el tema, que son agremiados al Colegio de Abogados, que están en sintonía, sino el resto de la ciudadanía, como una proyección ciudadana del Colegio de Abogados, para que todos aprendamos. Así es que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, repito, el doctor Marcos Amador Tenorio. Bienvenido, don Marcos, qué gusto compartir con usted nuevamente acá en La Voz del Colegio de Abogados, con un tema tan importante como son los pluses salariales, aguinaldo y salario escolar. Bienvenido, un gusto.
Muchísimas gracias a usted, don Edgar Webb, y a toda su extendida radioaudiencia, no solo en el país, sino también nos hemos dado cuenta fuera del país. Estamos aquí para servirles y pues para aclarar un poco el tema, sobre todo lo referente a la promoción del salario escolar, y cómo fue su nacimiento y realmente sí poder dilucidar un poco si efectivamente es parte del salario o si es como algunos políticos han querido mencionarlo, como usted bien lo dijo, de forma politiquera, si es una regalía del Estado, lo cual no es cierto y lo vamos a aclarar. Si gusta podemos empezar diciendo que, vamos a ver, el Código de Trabajo de Costa Rica nace en 1943. En el año 49 se crea la Comisión Nacional de Salarios en Costa Rica, que es el decreto ley 832 del 4 de noviembre del 49. Ahí se creó un Consejo Nacional de Salarios precisamente para fijar los salarios mínimos de cada una de las ocupaciones que en el país se desarrollan. Luego de eso, en el cuatrienio 94-98, siendo candidato antes de esa fecha, en el año 93, José María Figueres, que llegó a ocupar la presidencia en ese cuatrienio, él promovió lo que se llama, lo que él denominó una política de salarios crecientes. En Costa Rica hasta esa fecha, y luego de esa fecha también, de ese cuatrienio, no han habido aumentos salariales realmente. Lo que han habido es un ajuste al costo de la vida. Así es. Entonces el presidente Figueres en ese momento dijo, Figueres Olsen me refiero, digo, bueno, aquí lo que hay que hacer es promover que efectivamente haya aumento salarial y no solamente el ajuste al costo de la vida. Sin embargo, fíjese usted, don Edgar y oyentes, que los entendidos en esta materia hablan de que mientras que los precios de los productos suben en ascensor, los salarios suben en escalera. ¿Cuál es esta analogía? ¿A qué se debe? Se debe a que precisamente para decretar el salario mínimo, digamos del año para de enero en adelante, tuvo que haberse tomado las tasa básica pasiva, además de eso, el costo de vida del año pasado. Entonces quiere decir que vamos a fijar un ajuste salarial de costo de vida para el semestre que va de enero a julio del próximo de este año en que estamos, pero calculado con el costo de vida del año pasado. Por eso es que se dice que mientras que el costo de vida sube en escalera, los salarios suben, en ascensor, los salarios suben en escalera. Ok, en razón de eso, el presidente Figueres en aquel momento dijo, bueno, aquí lo que hay que hacer es hacer aumentos realmente por encima del costo de vida. Y quiero anotar, ¿cómo se llama?, en honor a la verdad, de que esta fue una idea que trajo de Europa el entonces ministro de Trabajo, Farid Ayales Edna. El doctor Ayales había estudiado Derecho Laboral en Italia, y ahí se hablaba de salarios crecientes. Entonces, él fue el que hizo la propuesta al entonces candidato y luego él, siendo presidente, aplicó esta política, digamos, de esa forma. Para el año 94, se creó un decreto ley, precisamente en una negociación que tuvimos. Para esa época yo era representante del Estado en el Consejo Nacional de Salarios, y se vino a discutir este tema hasta que finalmente se llegó a un acuerdo y se creó el decreto ley 23495 MTSS, que fue precisamente el que creó el salario escolar. Y luego, en diciembre, eso fue en julio del 94, y en ese mismo mes surgió otro decreto ley, que es el 23907 del Ministerio de Hacienda, o sea, el 23907H, que vino exactamente a ponerle números exactos a esa legislación, digamos de esa forma, porque un decreto es una ley. Entonces, dicho eso, ¿cómo es que surge el salario escolar? A ver, se tomó en cuenta los aumentos salariales que se habían dado en noviembre del 93 y que regían a partir de enero 94. Habían aumentos dependiendo de la actividad que se hacía de un 6, de un 8 y de un 10%. Entonces lo que se dijo es, si el aumento que se acordó
fue de un 6%, pues entonces le aumentamos o le damos en efectivo al trabajador un 4% y se va a guardar un 2%. Si el aumento fue de un 8%, pues le damos en efectivo un 6% y se guarda un 2%. Y si el aumento fue de un 10%, pues se le da un 8% y se le guarda un 2%. De tal suerte que en cada semestre que se fueron haciendo aumentos, se fue reservando un 2% para que al final de ese cuatrienio tuviéramos, por cada mes, ¿verdad? Estamos hablando, un 2% por cada mes. Correcto. Para que al final de ese cuatrienio tuviéramos un 8%. Ese 8%, un salario corresponde a un 8.33, ¿verdad? Pero entonces lo que dijimos fue un 8%. Y ese 8% se vino a ajustar luego con un decreto del Ministerio de Hacienda en 8.19. Ese punto 19 corresponde más o menos a un poquito de intereses que el Estado tiene por estar, poniendo en acción, trabajando la plata de los trabajadores, porque realmente son plata de los trabajadores que se quedaron en la hacienda pública hasta ser pagados en enero. Lo que se dijo es, la lógica de esto es la siguiente, y quiero explicarlo con detenimiento y por qué algunos se han tergiversado. Para esa época se hizo un estudio en donde se hablaba de la famosa cuesta de enero. ¿Por qué cuesta de enero? Porque la gente ya ha gastado su aguinaldo en diciembre y resulta que en febrero los muchachos entraban a escuela o colegio o universidad. Y entonces en ese sentido, los peores endeudamientos en asociaciones solidaristas, en cooperativas, en bancos privados y estatales, etcétera, se daban precisamente en el mes de febrero. Tanto así que los primeros créditos que se conocen como tarjetas de crédito fueron sacadas por dos librerías muy importantes en el país, donde le daban fiado a los padres de familia el uniforme y los útiles escolares a unos altísimos intereses, casi que de usura. Dicho eso, entonces, esa famosa cuesta de enero, lo que se dijo fue que precisamente esa retención de dinero se les iba a entregar a los trabajadores en la segunda quincena del mes de enero, para que con eso pudieran comprar los útiles escolares y los uniformes para los estudiantes. De esa forma se conseguían dos objetivos. Uno es apoyar a los padres de familia en esos gastos tan importantes, y dos, apoyar a la educación para impulsar la educación y que los niños no desertaran por falta de un uniforme o por falta de útiles escolares. Por eso se le llamó salario escolar. De ahí viene el nombre, para que fueran utilizados específicamente o sobre todo o en gran medida para los gastos escolares. Por eso se le llamó salario escolar. Y es que además, doctor, además de lo que usted menciona de los útiles escolares, los uniformes, está el pago de las matrículas también, ¿verdad? Que se complica un poco, y hoy día que ya es muy usual, también el depósito del bus también, de transporte de los escolares. Es decir, se pone realmente, vamos a repetirlo, cuesta arriba la situación para los padres de familia. Continúe, doctor. Sí, claro, pues no solo eso. Vamos a ver, el tema es, pensemos en la gran masa de estudiantes, que son los del sector público, entonces donde presuntamente no se debe cobrar ninguna matrícula, pero sí el transporte, ¿verdad? Los buses, el microbús que jala a los chiquitos a las escuelas, a los colegios, etcétera. Todo eso encarece mucho, y ya los padres de familia para enero no tenían nada del aguinaldo, obviamente ya gastado con todos los gastos que conocemos, que luego podemos hablar de eso. Eso fue el nacimiento, digamos, de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se dio una dicotomía entre los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado? En esa negociación que tuvimos, recordemos que el Consejo de Salarios está compuesto por 9 personas, más bien serían, son 9 personas, 12 personas, de los cuales 9 son titulares, 3 en cada sector, 3 del sector de los trabajadores, representado por los sindicatos, 3 del Estado, representado por el gobierno, y 3 representantes de los patronos, representados por la Unión de Cámaras, por UCAEP. En esa negociación, el presidente de la Unión de Cámaras para ese tiempo era el señor Yankelewicz, y no estuvieron muy de acuerdo, porque decían que eso enredaba mucho el tema de planillas, y que entonces ellos preferían pagar el salario completo, o sea, el aumento salarial completo. Y entonces se dijo, bueno, si usted va a entregar la plata de forma completa al trabajador, pues ya el trabajador lo está recibiendo, entonces no va a haber ningún problema.
Y entonces así fue como la mayoría de las empresas privadas decidieron pagar el aumento salarial completo. Quiere decir que, por ejemplo, para ese aumento de enero del 94, si a un trabajador se le pagaba un 8% de aumento, en el sector del Estado se le pagó únicamente un 6% y se le guardó un 2%, mientras que en el sector privado no, se les pagó el 8% completo. Correcto. A los que les correspondía un 10%, pues les pagaron el 10% completo, pero en el Estado se guardó un 2%, se les pagó únicamente el 8%. Entonces, todo eso está calculado a la base. Como está calculado a la base, cada vez que vaya a haber un aumento, el aumento se hace sobre el salario a la base. Esa es la razón por la cual no aplica en el sector privado, correcto, porque se le ha entregado el 100% al trabajador sin restarle ese 2% para hacer ese ahorro, correcto. Correcto, se le ha entregado, se le entregó en ese cuatrienio el 2% cada. O sea, el trabajador del sector público se le guardó un 8% en ese cuatrienio, al sector privado no, se le entregó en ese momento completo. Pero como eso está calculado a la base, cada vez que usted haga un aumento salarial, va a ver si afectada a la base. Y entonces la base ya tiene el 2% guardado, completando el cuatrienio con 8%, pues ahí se le va haciendo un aumento directamente a la base. Esa es la razón. Sin embargo, yo debo decir que unos meses después, o unos años después, el Estado se da cuenta que eso fue algún error de parte de los patronos y creó una legislación a través de la Asamblea Legislativa, que es la Ley 86-82. Es una legislación que se llama Promoción del Salario Escolar en el sector privado. De tal suerte, y aquí los insto a los trabajadores del sector privado, que si quieren tener un salario escolar, pues ahora perfectamente lo pueden hacer a través de esa ley, porque la ley obliga a los patronos ahora sí a que le guarden ese porcentaje, pero en este caso ya no es el porcentaje del 2% cada semestre, como se hizo en el año 94, sino que lo que dice esa legislación es que el trabajador puede decir que le reserven, o sea, que le guarden un 4.16 o un 8.33 del salario de cada mes, para que al final de enero le entreguen el 100%. Ahora, aquí hay dos cosas importantes que yo debo aclarar. Uno, ¿por qué el salario escolar? El salario escolar porque está, a diferencia del aguinaldo, está afecto a todas las cargas sociales, o sea que hay que pagar la caja de seguro social, hay que pagar pensión alimentaria con este salario escolar, hay que pagar, está afecto también, por ejemplo, los embargos salariales de conformidad con el 162 del Código de Trabajo, etcétera, y entonces tiene cargas sociales. La única carga que no tiene es el famoso impuesto de la renta. Ese impuesto de la renta, ¿por qué no lo tiene? Porque precisamente en el 2008 se creó una ley en la Asamblea Legislativa, que es la ley 86-65, del 9 de octubre de 2008, que exoneró el pago de la renta. ¿Por qué lo exoneró el pago de la renta? Lo exoneró porque el salario completo sería un 8.33 y lo que el Estado está entregando es un 8.19, o sea, un 0.19 nada más en lugar del 0.33, que lo que pudo haber entregado por intereses que generaba esa plata, mientras que el Estado la tenía ahí dándole vuelta a la plata durante todo el año, y eso hizo entonces que se creara una legislación que fue la que exoneró el pago de impuesto de la renta. Pero ese dinero, como es un salarito, para ponerlo de alguna forma, que se está guardando todos los meses, cuando se va a entregar debe de descargarse las cargas sociales, ¿verdad? Al pago de la seguridad social en general, y también, como repito, está afecto al pensión alimentaria y está afecta también a cualquier embargo salarial que la persona tenga. No así, perdón, don Edgar, sí. no ocurre lo mismo con la ley de promoción del salario escolar en el sector privado, porque ahí lo que se hace es que ya una vez que el trabajador tiene todo el salario, ¿verdad? Pongamos números cerrados, si el trabajador tiene 1 millón de colones de salario, él pide que se le guarde 100,000 colones por mes. Entonces ya, cuando se le pagó el 1 millón de colones, ya se pagó todo, ya se pagó la caja de seguro social, se pagó la renta, se pagó, lo que hace es un ahorro. En el salario escolar del sector público, lo que se hace es que se guarda, ¿verdad? Aparte del salario, se va guardando un porcentaje. En el salario escolar del sector privado, lo que se hace es un ahorro de su propio salario. Entonces, a la hora de entregarle al trabajador del sector privado el salario escolar, ahí no está afecto a ninguna carga, porque ya fueron deducidas las cargas
originalmente cuando se le pagó cada mes el salario completo de 1 millón de colones. Este salario escolar en el sector público, entonces no es ninguna regalía como algunos lo quieren decir, es un derecho adquirido, correcto, porque es un ahorro. No, esto de la regalía es un cuento, y disculpe que lo diga con esas palabras, es un cuento que se han inventado los políticos. Algunos políticos normalmente de ultraderecha de este país han querido decir que eso es un plus salarial, que es una regalía que el Estado da como si fuera un aguinaldo, ¿verdad? Que es un 13º mes, en este caso sería un 14º mes, y eso es incorrecto. Es incorrecto porque es el salario de los trabajadores que se retuvo en el momento procesal oportuno, en esa época, en el año 94-98, se les retuvo esos 2% cada mes a los trabajadores durante todo el cuatrienio. Y esto lo que hizo fue es una plata del trabajador, todo lo contrario. No el Estado se lo está dando, más bien el Estado está, para ponerlo en palabras así un poco populares, jineteando ese salario de los trabajadores durante todo el año hasta pagárselos en el mes de enero. ¿Verdad? Más bien está el Estado trabajando con plata de los trabajadores, que es un ahorro de los trabajadores que se hace mes a mes, ¿verdad? Y eso lo que hace es que no es ninguna regalía, no es ningún plus ni nada que se le parezca, es salario puro y duro. Tanto es así que hay votos muy importantes, ya han habido como unos 6-7 votos de la sala segunda y de la sala constitucional que lo han dicho de esa forma, ¿verdad? Para referenciar nada más, para que los radioyentes tengan un dato ahí que puedan consultar. Hay un voto muy importante que se dio en el año 98, que es el voto 722 de la Sala Constitucional, en donde vino a reafirmar lo que yo estoy diciendo. Y luego, en el año 2005, la Sala Segunda es la que ve en materia laboral, la Sala Segunda emitió el voto 125 en el año 2005, que ese voto a mí me gusta mucho porque hace un resumen completo y exhaustivo de toda la legislación y cómo se fue dando cada uno de esos decretos y todos esos aumentos hasta llegar a completar el 8%. Ese lo pueden consultar, es un voto muy, muy importante, en donde se dijo, importante, en el decreto que se emitió, el 23495, que creó el salario escolar, en el punto 4 de ese decreto, se dijo que ese salario estaba afecto a todas las cargas sociales, y por tanto ahí se convierte en un salario y no en una regalía. Diferente, por ejemplo, que el aguinaldo no tiene cargas sociales porque no es salario, ni tampoco puede ser embargado, excepto para pensión alimentaria, pero no puede ser embargado por un embargo, por una deuda, por ejemplo, porque ese sí es como, entre comillas, digamos, es un obsequio a título gratuito que se hace a todos los trabajadores en este país y en la mayoría de países del mundo. Entonces, en el decreto ejecutivo que creó el salario escolar, en el punto 4 se dijo claramente, esto es salario, y además de ser salario, está afecto a todas las cargas sociales. Ese voto de la Sala Segunda, el 125, repito, del año 2005, hace un resumen exhaustivo y taxativo de cada uno de los decretos que se fueron dando para llegar a ese punto. Luego la Sala Constitucional menciona únicamente 2 votos, hay muchos más, en el voto 722 del 98 y en el 13648 del 2005, repito, 13648 del 2005, la Sala Constitucional viene a hacer un resumen general de cómo es, por qué esto es efectivamente un salario de los trabajadores, es un dinero que se les retiene a los trabajadores y que no es ningún plus salarial ni ninguna regalía dada por el Estado. Algunas personas con intereses, como ya se ha dicho acá, meramente políticos, han tratado de decir que esto es muy oneroso para el Estado, el salario escolar. Queda claro entonces que no es que no es muy caro, realmente son dineros de los trabajadores, y voy a utilizar la misma expresión que usted utilizó, que es una expresión muy conocida por nosotros los costarricenses. Al tener ese dinero retenido del Estado, ese 2%, de realmente lo que ha estado jineteando ese dinero durante ese tiempo para luego entregarlo cuando más lo necesita el trabajador. Estamos totalmente claros de que son derechos porque es un dinero de los trabajadores. ¿Usted me permitiría, doctor Marcos Amador Tenorio, presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, ir un segundito a una pausa, le parece? Claro, con todo gusto.
Vamos a ir a una pausa agradeciéndole. Ahora venimos con algunos mensajes que tenemos tanto de Costa Rica como fuera de Costa Rica a través del WhatsApp 83414142. Ya retornamos, estamos en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. De los cuentos también se aprende. Recuerdo El flautista de Hamelin, escrito hace 200 años por los hermanos Grimm, autores de muchos de los cuentos tradicionales, a mi parecer algunos muy crueles. Ese relato nos dice que en Hamelin apareció una epidemia de ratones tan descontrolada que ante la petición de los vecinos, el alcalde le ofreció una bolsa con monedas de oro al artista de la flauta mágica. De modo que con su música guió los ratones al río y todos se ahogaron. Pero el alcalde incumplió su trato y no le pagó. El flautista, muy molesto, se llevó con la misma técnica a los niños y los encerró en una cueva cuyos padres obviamente presionaron al alcalde y obligado hizo el pago correspondiente a la recompensa. Feliz devolución de los niños y colorín colorado. A mi parecer, este cuento narra un secuestro y extorsión, resultado de la mala actitud del político a cargo, y me hace pensar si en nuestra realidad nacional, en la necesidad de acabar con la plaga de ratas, escogimos a un flautista que tocaba una música muy atractiva, pero al cual no le sonó la flauta como deseaba, y ante su enojo, ahora pretende utilizar su música para lograr un dominio absoluto sobre todos los poderes, lo que sería la antesala de un secuestro político tan usual entre tanto populista dictador aparecido en nuestro continente. Concluyo que se requiere un esfuerzo grande para cuidarse de su música, pero evitando que regresen las ratas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. En breve regresamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Por más de 25 años, la Corporación Ganadera ha impulsado el crecimiento de la ganadería bovina en Costa Rica. Un mayor inventario, un mayor volumen de exportación y una mayor producción de carne son aspectos que han evolucionado desde 1998 y que hacen del sector un ejemplo de crecimiento y sostenibilidad. Un mejor sector también sostiene nuestra cultura y tradiciones. Desde una carreta típica hasta una olla de carne, un sector ganadero fuerte nos hace mejores costarricenses. Y es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42, 83 41 41 42. Retornamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Gracias amigos por acompañarnos durante esta hora de Democracia Radial. Día miércoles de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ustedes y nosotros tenemos una cita miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana aquí en 96.3 Radio Centro de costa a costa y de frontera a frontera y más allá también, como lo decía ahora
a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/Programa Radial Horizontes. Un saludo, hablando de la gente que está afuera, allá está quitándose el frío, don Mario Arias desde Nueva York, nos escribe y nos dice, aquí en sintonía, tomando cafecito de Costa Rica. Igualmente de Nueva York vamos hasta Pensilvania, donde está el buen amigo que se hace llamar Hakuna Matata. Él es oriundo de la zona del Guarco, trabaja en una multinacional allá en Pensilvania, también nos manda una jarrita ahí donde se ve el café humeante de Costa Rica quitándose el frío que está haciendo allá en el lado de Pensilvania. Gracias amigos por esos reportes de sintonía. Dice el máster Sergio Aguilar Solano, buenos días don Edgar, excelente expositor y educativo el tema. Es evidente que Pilar Cisneros, Otto Guevara y Juan Diego Castro han engañado y jugado al pueblo con este tema, con discursos populistas a favor de los ricos de este país. Ojalá todo el pueblo escuchen este programa. Los felicito atentamente, máster Sergio Aguilar Solano. El doctor Gamboa dice por acá, qué bueno que el Colegio de Abogados se proyecte socialmente con explicaciones de este tipo, porque sí, definitivamente hay quienes pretenden enredar y complicarle la vida a la gente creyendo que se les está regalando algo. No se les está regalando nada, son dineros que han sido retenidos, como bien lo explica el panelista. Los felicito, sigan adelante, un abrazo para todos en este 2025. Gracias, doctor Gamboa. Igualmente dice aquí doña Margarita, buenos días, qué orgullosa, bueno, pertenece al Colegio de Abogados, perteneció, dice, está jubilada, dice doña Margarita, qué orgullosa de haber pertenecido al Colegio de Abogados, hoy día estoy jubilada, tengo 2 hijos abogados también, caramba, qué bueno, tengo 2 hijos abogados también, me agrada que el colegio tenga este tipo de programas donde realmente se está enseñando a la ciudadanía sobre algunos conceptos que no necesariamente a todos les interesan. Los felicito, sigan adelante, orgullosa de ser abogada. Ok, perfecto, muchas gracias. Igualmente por acá, del despacho Solera y Asociados, dice, estamos en sintonía, los felicito. Dice por acá también, Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón, buenos días, los felicito por el programa. Nosotros acá ideamos una especie de salario escolar en las empresas nuestras. Le he contado a don Edgar que tenemos aquí nosotros veterinarias, ganadería, igualmente tenemos almacén de suministros aquí en la zona de Pérez Celedón. Bueno, para ayudarle a nuestros empleados y que no caigan con préstamos gota a gota o cualquier otra situación, nosotros hacemos exactamente lo mismo que acaba de explicar el panelista. Les retenemos por voluntad, por acuerdo entre el patrono y los trabajadores, les vamos reteniendo parte de su dinero, les aportamos, mire qué bien, les aportamos el 100% de lo retenido como una regalía y se los entregamos en enero para facilitarles el regreso a clases de sus familias. Qué bonito, Edgar Tocayo, los felicito, qué buena iniciativa, realmente es agradable saber así. Un saludo para la licenciada Lilian Barrantes, que está en sintonía. Igualmente el licenciado Jay Norcano nos dice, buenos días y felicitaciones al panelista con la excelente ponencia de los temas. De hecho es un salario, entre comillas, despreciado, cierra comillas, pues al ser una retención de un salario, abre comillas, mensual anterior, cierra comillas, es un año. En un año el costo de vida se deja buena parte del costo real de ese salario. Buenos días, sigan adelante, atentamente, licenciado Jay Norcano. Y por acá vamos a ver el doctor Marco Bosa, que está en sintonía, le enviamos un saludo al doctor Marco Bosa también. Y el último por acá, dice por acá, Abarca y Asociados, estamos escuchándolos desde nuestro despacho, me avisó mi hija que también es abogada, para que los escucháramos. Magnífica la exposición de nuestro colega, el doctor Marcos Amador, a quien respetamos y admiramos. Bueno, doctor, estos son parte de los comentarios que nos han llegado. Igualmente hay algunas consultas por acá, nos dicen que si el salario escolar es embargable y que cuál es la situación del salario escolar si una persona que está obligado a pagar pensión alimentaria para sus hijos o su familia después de un divorcio, en fin, si tiene que entregarlo o no tiene que entregarlo. Son parte de las consultas que hay acá. Por favor, que lo diga usted, que es el experto. Adelante, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias a toda la gente que nos ha hecho referencias
a don Edgar de Pérez Celedón, contarle que igual, que primero que nada, que lo felicito por esa iniciativa, que sí, también muy bueno. muchísimas asociaciones solidaristas en el país hacen lo mismo. Las asociaciones solidaristas normalmente lo que hacen es guardarles un porcentaje ahí de como salario escolar para entregárselo también en esas fechas a aquellos que no se han acogido a la ley de promoción de salario escolar en el sector privado, que es la ley, repito, 86-82, que da la posibilidad de hacerlo. Y entonces, cuando la empresa no ha tomado esa iniciativa, pues los trabajadores la toman normalmente a través de asociaciones solidaristas o algunas cooperativas que conozco. Luego sí, relacionado con la pregunta, efectivamente, como le decía, que está afecto a cualquier cuando una pareja, por ejemplo, se divorcia y entonces hay una pensión alimentaria, está afecta a la pensión alimentaria. Fíjense ustedes que en esa misma ley, en la ley 86-82, el artículo 11 dice que el embargo de pensión alimentaria puede ser hasta de un 100%. ¿Por qué de un 100% y no de la parte proporcional que el obligado alimentario tiene con relación a su pareja o a su hijo? Bueno, porque precisamente si el hijo es menor de edad o si es mayor de edad, 25 años, pues está estudiando, ese dinero que se va guardando los trabajadores es precisamente para eso, para todo el costo de los útiles escolares y de los gastos escolares en general. De tal suerte que el artículo 11 de esa legislación dice que el embargo de pensión alimentaria es hasta de un 100%. ¿Qué pasa? Que si hay un solo muchacho estudiando, un solo obligado alimentario, un solo persona a quien va dirigida esa pensión alimentaria, pues se le daría el 100%. Pero si tiene, por ejemplo, una persona que tiene 3 hijos, obligación de darle pensión a los 3 hijos, pues ese 100% se dividirá entre los 3. Y además de eso, relacionado con ese mismo tema, vean que es tan grave el asunto, que cuando un trabajador, llámese el Estado o un patrono, cualquier patrono, llámese el Estado o cualquier otro patrono que tenga, que esté guardando el salario escolar, retiene ese dinero y no se le da, esa persona puede ser acusada por retención indebida. Es un delito que se tipifica en el 223, artículo 223 del Código Penal. Es una retención indebida. ¿Por qué retención indebida? Porque está reteniendo un dinero que es del trabajador. Aquí una vez más queda patente eso que venimos diciendo. Y aquí también, para referirme a un comentario que se hizo relacionado con que es un dinero devaluado, tiene toda la razón el oyente que lo hace. ¿Por qué? Porque estamos guardando el dinero del año 2024 para entregarlo en el 2025. Por eso es que se paga más bien un punto 19 a favor de los trabajadores por parte del Estado, digamos como una compensación, entre comillas. Porque cuando ustedes tengan, imaginemos, yo no sé cuántos en este momento lo que el Estado va a tener que devolver de salario escolar. Repito, devolver, no es que va a tener que dar porque es plata del Estado, no es plata del trabajador que está retenida por el Estado. Pónganse ustedes que son 400 mil millones de colones. Esos 400 mil millones de colones, entre comillas, jineteado por el Estado durante un año, imagínense qué rendimiento le pudo haber sacado si esto fuera, por ejemplo, un banco, ¿verdad? Entonces lo que hace es devolverlo de forma devaluada prácticamente, pero por eso se paga un punto 19%. Y volviendo al tema de la pensión alimentaria, cuando es un embargo de pensión alimentaria, la ley dice claramente que puede ser embargado hasta el 100%. Cuando es un embargo corriente, los que habla el 132 del Código de Trabajo, sin embargo, por una deuda, pues entonces hay la parte proporcional que el Código de Trabajo establece, repito, en el 162. Y el artículo 14 de esa ley, de la ley 86-82, nos habla de que incluso cuando tiene una restricción migratoria de pensión alimentaria, cuando una persona tiene pensión alimentaria, si no hay ningún arreglo con la pareja o con los hijos, cuando estos sean mayores de edad y están todavía estudiando hasta los 25 años de edad, esa persona no puede salir del país si no deposita 12 pensiones, ¿verdad? O sea, 12 pensiones, la pensión correspondiente al aguinaldo y el salario completo de salario escolar. Tiene que depositarlo para poder salir del país. Eso es lo que se denomina una restricción migratoria
por pensión alimentaria que está en el artículo 14 de esa legislación. Todos estos cosas que he venido hablando nos da un tip de que efectivamente esto es un salario de los trabajadores y no es ni una regalía graciosa del Estado, ni tampoco es un plus salarial como algunos políticos lo quieren ver, precisamente para extraer de los trabajadores plata que les corresponde directamente a ellos. Y lo dice el doctor Marcos Amador Tenorio, abogado, notario, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, que fue director y presidente del Consejo Nacional de Salarios en el cuatrienio 1994-1998, que fue casualmente cuando se emitió la ley del salario escolar. Así es que estamos hablando con uno de las personas que más conocen el país. Quiero enviarles unos mensajes acá muy cortitos del colegio, de la unidad de comunicación del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica regresó ya a su horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tanto en la sede central como en todas sus sedes a lo largo y ancho del país. Y además, la Oficina de Seguridad Social y Aseguramiento del Colegio de Abogados y Abogadas comunica que su oficina retomó labores a partir del 6 de enero del 2025 en horario normal, también de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para consultas generales o dudas pueden llamar al 2280-7775 o al 2234-6202. Muchísimas gracias a la Oficina de Comunicación por esta información que comparten con los oyentes de La Voz del Colegio de Abogados. Don Marco, hay una pregunta por acá que nos dice por acá Roberto, dice, ¿qué sucede si un funcionario público deja de laborar antes de enero? ¿Qué pasa con ese salario escolar? La pregunta creo que es válida y puede ser la misma consulta que tengan algunas otras personas en mente. Adelante. Excelente pregunta. Sí, efectivamente, es un salario. A la hora de la liquidación, tienen que pagarle precisamente ese salario escolar, la parte proporcional, obviamente, ¿verdad? Porque lo que el decreto ley establece es, ¿cómo se llama?, que se le va deteniendo un 2% todos los meses. Entonces, supongamos que dejó de trabajar en el mes de octubre, pues entonces se contabilizan los meses que van de diciembre del año anterior, perdón, de enero del año digamos 2024 a octubre, serían 10, y eso se divide precisamente, la suma total se divide para obtener cuánto es lo que le corresponde al salario escolar y se debe de pagar entonces dentro de los extremos laborales que se le van a cubrir a ese trabajador, sea por renuncia o sea porque lo despiden con responsabilidad patronal. Si se despide con responsabilidad patronal, debe de pagarse este aviso en caso de que no se haya previsado, el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de las vacaciones, la cesantía y en este caso también la parte proporcional del salario escolar. En caso de que sea una renuncia, en la renuncia se paga únicamente los derechos irrenunciables que establece el artículo 11 del Código de Trabajo y 74 de la Constitución Política. Estos son las vacaciones proporcionales, el aguinaldo proporcional y el salario escolar proporcional, porque es una retención que tiene el patrono en sus arcas, pero que realmente pertenecen al trabajador. Le preguntan por acá, Susan, le dice, ¿en qué otros países existe el salario escolar que usted conozca? Y si también es cuestionado o tomado como arma política en estas situaciones. El salario escolar, al igual que el solidarismo, Ley 6970, son instrumentos jurídicos nacidos en Costa Rica. Sin embargo, hay otras modalidades que utilizan en otros países. Por ejemplo, en Guatemala existe el mes 14, que llaman, que es un aguinaldo más, pero ese sí no es una retención de dinero, sino que es una regalía del patrono hacia el trabajador. En otros países, digamos, legislaciones más avanzadas o más antiguas, por ejemplo, como en Italia, en España, también hay figuras parecidas, pero que no son exactamente igual a la costarricense. Y en otros países, hasta donde yo conozco, no ha habido ninguna discusión, porque normalmente cuando se entra a regir para todos los trabajadores públicos y privados. Aquí el problema fue que el salario escolar nace a través de un decreto y no de una ley. Cuando es una ley, en el caso del derecho laboral, la ley es una ley pública. Como es pública, abarca a todo el conglomerado de trabajadores del país. En el caso de un decreto, no. El decreto salió específicamente primero para los trabajadores
Del Estado en general, sí, claramente, pero también se dijo en esa negociación que hubo luego en el Consejo Superior de Trabajo, se dijo que aquellos patronos que querían darle el aumento completo a los trabajadores y no retenerles ese 2%, pues entonces estaban en libertad de hacerlo. Esa libertad que se dio en ese sentido vino a crear una confusión que es la que hoy tenemos y que han aprovechado algunos politiqueros, yo no diría de forma política, sino politiquera, para llevar agua a sus molinos, ¿verdad? Pero realmente en otros países también esta es la figura, pero no con ese nombre. Le dice por acá Norberto que lo felicita, dice: felicito al doctor Amador y al colegio por esta amplia explicación del salario escolar. Quisiera, no sé si me da tiempo, dice él, sí, estamos contra el tiempo ya, pero todavía hay tiempo, hay 4 minutos de programa. Dice, quisiera que nos explique el futuro del salario escolar en Costa Rica, ya que tiene muchos enemigos. ¿Ve posible él que en algún momento se pueda realizar una reforma, o más bien del todo pasar también la aplicación de salario escolar al sector privado y dejar de entregarle ese 100%, sino retenerle el 2% como ya lo expresó? Bueno, primero que nada, con el sector privado ya existe una ley que data ya del 2008 por ahí, que es la ley 82, que se llama promoción de salario escolar en el sector privado. Lo que pasa es que para esto el trabajador tiene que solicitarle al patrono que le retenga ese porcentaje que habla el artículo 2 de esa legislación, que es el 416 sobre 8.33, según crea conveniente el trabajador. Segundo, sí, claro, nueva legislación puede estar afecta a una nueva legislación que derogue la anterior, ¿verdad? La ley nueva deroga la ley anterior, entonces perfectamente puede surgir una legislación que venga a derogar el salario escolar. Lo que pasa es que eso yo lo veo muy difícil, porque en materia laboral, de conformidad con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que los derechos de los trabajadores son progresivos y no regresivos. Y entonces, como es progresivo, es difícil que se pueda quitar porque hay una gran afectación. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en materia de aguinaldos, la ley del aguinaldo es una ley 2412, que es la ley del aguinaldo para el sector privado, pero para el Estado, al igual que con el salario escolar, transcurrió a través de 2 decretos. En el año 51, un decreto creado por el presidente Figueres Ferrer, ¿verdad?, para darle aguinaldo al gobierno central, y luego otro decreto para darle aguinaldo a las instituciones autónomas. Fueron hechos por decretos. Entonces, perfectamente puede venir un decreto a quitar el aguinaldo. Igual pasaría con esto. Entonces, imaginen ustedes la posible revolución social que sería en el país en caso de que digan, bueno, a partir de ahora ya no va a haber más aguinaldo. Eso sería un retroceso terrible. Totalmente. Y lo mismo pasaría en materia del salario escolar. Sería decirle, ya no hay más salario escolar, cuando fue una legislación que se hizo y que es un derecho que ha venido los trabajadores disfrutando a través de un ahorro que han venido haciendo a lo largo de su vida laboral. Entonces me parece que aquí ahí rozaría con principios constitucionales por un lado, y rozaría con tratados internacionales de materia salarial, y por eso me parece que es casi imposible que se haga una legislación que venga a derogar este salario escolar. Muy bien, un saludo para la licenciada Ana Patricia Araya, ex jueza de la República, que está en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Igualmente Luis por acá nos dice muy oportuna la fundamentación y explicación sobre el salario escolar, para no caer en el juego de politiqueros de los enemigos de los trabajadores del sector público. Doctor Marcos Amador Tenorio, yo le agradezco muchísimo su comparecencia, su explicación, que ha sido sumamente clara acá en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Usted, como presidente de la Comisión de Derecho Laboral, la explicación suya nos deja muy claro que el salario escolar en Costa Rica no es ningún regalo, son dineros del trabajador. Ya usted lo explicó, se le retiene un 2% mensual para luego entregarle ese dinero cuando la situación cuesta más en enero, cuando hay que regresar a clases y viene el pago de útiles, etcétera, etcétera, y todo lo que implica para los hogares costarricenses. Muchísimas gracias, doctor, y quedamos a la orden como siempre, doctor Marcos Amador Tenorio. Muchas gracias, don Edgar, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Que tenga un excelente 2025. Creo que va a ser un año muy bueno para todos, para todo el país y para nosotros particularmente
a cada uno de los radio oyentes de este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y con esas palabras tan positivas nosotros nos vamos. Antes recordarle a ustedes que ustedes pueden descargar este programa completito de la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, igualmente en nuestras redes sociales, en Spotify, Programa Radial Horizontes, canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, y invitarlos para que el próximo miércoles de 7:20 a 8:20 nos escuchen nuevamente aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.